Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Vamos a continuar con la predicación que habíamos dejado pendiente hacía 15 días, hablando acerca de que tenemos un Dios que da, por eso damos a Él. Entonces vamos a ir al libro de 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9. Ya que lo tengo aquí, les voy a hacer una publicidad política no pagada. ¿Listo? Publicidad política no pagada. Este libro, yo no sé hace cuánto tiempo lo compré antes de que fuera casado, era un jovencito, todavía no sabía muchas cosas, pero compré este libro y ayer tuve la oportunidad de leerlo mucho y fue un libro muy específico en cuanto a la familia y las finanzas de la familia y lo que Dios dice en cuanto a cómo deberían ser organizadas las finanzas de la familia y los principios bíblicos acerca de las finanzas familiares. Este libro se llama La familia y sus finanzas. Larry Burkett es el autor de este libro. Muy bueno, muy consistente, muy bíblico y también muy aplicativo a la vida de lo que viven las familias cristianas. Entonces, no sé cuántos de ustedes estén de pronto luchando o batallando con la economía familiar. No sé cuántos de ustedes estén luchando o batallando con la economía familiar. De pronto algunos están luchando y batallando con la economía familiar por algunas decisiones que han tomado, que acarrean consecuencias en este momento. De pronto algunos están luchando con toda esta parte económica en su familia y de pronto les hace falta dirección en cuanto a cómo poder organizar esa parte de mi familia. Y bueno, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, la única norma de fe y práctica, o sea que Dios es el que tiene también las respuestas para guiar todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios es suficiente para todas las áreas de nuestra vida y esa área de las finanzas es muy importante en la vida familiar. Ayer leyendo el libro me hacía caer en cuenta a mí de varias cosas que durante los años quizás hemos hecho y que hay que ajustar, porque siempre hay que ajustar. Entonces les recomiendo La familia y sus finanzas para que de pronto los hombres cabezas de hogar, las mujeres puedan también pedirle al Señor que si hay algo que ajustar, siempre hay cosas que ajustar en este aspecto. Y si hay cosas que ajustar, que el Señor utilice este libro su palabra a través de este libro, para de pronto guiar en cuanto a los principios bíblicos de las finanzas familiares. ¿Por qué hablamos de las finanzas familiares? ¿Por qué hablamos de la plata? ¿Por qué hablamos de la ofrenda? Porque a Dios le interesan todas las áreas de nuestra vida, ¿no? ¿Sí o no? ¿A Dios le interesan todas las áreas de nuestra vida? Amén. A Dios le interesan todas las áreas de nuestra vida. Eso significa que a Dios le interesa el área financiera también. Y realmente hace 15 días, cuando estábamos hablando acerca de este tema, decíamos que el área económica es un área que va a probar mucho el corazón de una persona. Y tenemos una lucha tremenda, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto se nos pierden 10,000 pesos? ¿Cómo se pone usted? ¿Se pone nervioso cuando se le pierden 10,000 pesos? ¿Muy nervioso o poco nervioso? Muy nervioso, ¿cierto? Porque es algo que es muy sensible en nuestra vida. Es más, cuando sentimos que alguien de pronto está quitando algún dinero, cierto dinero que es nuestro, ¿cómo se pone el corazón? El corazón se empieza a incomodar en gran manera. Y es porque Dios va a trabajar mucho el corazón del creyente a través del área económica. En este caso estamos hablando específicamente a través de la ofrenda. Decíamos hace 15 días que el título de esta predicación era Dispuestos a dar porque hay un Dios que da. Toda la base de que nosotros tengamos el privilegio, la oportunidad de darle a Dios algo a través de nuestras ofrendas es realmente la base de que Dios nos ha dado todo y de que Dios nos da siempre. Siempre nos da, Él nos da todas las cosas que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros de pronto pensamos somos dueños, realmente no somos dueños. La palabra de Dios dice que nosotros somos unos mayordomos. ¿Qué significa la palabra mayordomo? La palabra mayordomo significa un administrador de las cosas. O sea, no soy dueño, pero me han dejado a cargo de esas cosas para que yo las administre, para que yo las mire cómo las manejo, cómo las cuido. Esa es la palabra mayordomo. Y de pronto ahí es donde el creyente tiene que analizar su corazón
y mirar si realmente ha entregado todas las áreas de su vida a Dios. Y ese es un área muy importante. Cuando uno ha entregado todas las áreas de la vida a Dios, hablando de este tema del área económica o del área financiera, entonces eso también se va a reflejar, porque nosotros empezamos a entender que nosotros no somos dueños de nada, sino que nosotros somos ¿qué? Mayordomos. Somos simplemente administradores de lo que Dios nos da. Un día les comentaba que en Palabra de Vida en Argentina conocimos a una colombiana. Ella vive en Cogua, creo que se llama el lugar. Cogua es un pueblito saliendo por el norte, hacia Chía, Cogua. Y un día nos invitaron a la casa después de que vinimos de Argentina con los muchachos que habíamos estado allá. Nosotros estábamos recién casados con Lili prácticamente. Y fuimos allá y compartimos un ratito. Y una casa muy bonita, en una montaña donde ellos tienen sembradas cosas, donde tienen animales, tienen cabañitas, su casa. Y algo que me llamaba la atención y que me hacía acordar ayer el Señor leyendo este libro, me llamaba la atención que siempre que nosotros hablábamos con esta chica allá en Argentina, ella decía, mis papás administran una finca en Cogua y allá es donde nosotros vivimos. Entonces, ¿cuál es la idea que se quedó en mi mente? Mi mente es, su papá vive ahí, no es de él cumple las funciones de cuidar ese lugar, cuida la finca, cuida los animales, cuida. Llegamos a la casa de ella, una casa muy bonita, y, bonita esta casa, ¿sí? Nosotros somos administradores de este lugar. Ah, la misma idea. Después en esos días, tuvimos 2 días, como a la medianoche entendí, ese lugar es de ellos, ese lugar le pertenece a ellos, pero él siempre está diciendo, yo soy un administrador de este lugar porque este lugar no me pertenece a mí, ¿le pertenece a quién? A Dios, a Dios. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a quién? A Dios. Y por eso es que el Señor cada vez está intentando a nosotros inquietarnos para que nosotros rindamos a Él todas las áreas de nuestra vida. Cuando uno llega a esa convicción, entonces uno puede decir libremente, Señor, nada de lo que tengo es mío, todo es tuyo y tú nos pides que lo administremos. Esto pasa en todas las áreas, no solamente en esta área económica. Por ejemplo, pasa también en el área de la familia. ¿A quién le pertenecen nuestros hijos? A Dios, ¿sí o no? A veces nosotros actuamos como si nos pertenecieran a nosotros. Dios tiene las formas de enseñarnos cómo quitar y trabajar esas áreas de nuestra vida. Pero todas las áreas de nuestra vida le pertenecen a Dios. Solamente que muchos de nosotros no hemos rendido ciertas áreas a Dios y todavía queremos administrarlas nosotros y no dejarle el control al Señor. Entonces, nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da. Y cuando Pablo está hablando aquí acerca de la ofrenda en 2 Corintios capítulo 9, veíamos el primer principio en cuanto a la ofrenda. En cuanto a la ofrenda veríamos el principio de preparación, la importancia de preparar la ofrenda. ¿Recuerdan eso? Si estuvieron hace 15 días y si de pronto no estuvieron y escucharon la predicación ahí por el YouTube, hablábamos en primer lugar de la importancia de la preparación para la ofrenda. Hablábamos de que si hay una buena voluntad y una disposición de dar, vamos por un buen camino. Que cuando hablamos de preparación para la ofrenda, esa palabra preparación es lo contrario a improvisar. Entonces esa ofrenda que uno va a entregarle a Dios, porque uno no le entrega a otra persona su ofrenda, sino que uno le entrega a Dios su ofrenda, esa ofrenda viene preparada, no improvisada. Hacíamos un ejemplo de cuando luchamos, por ejemplo, cuando es el momento de la ofrenda, en buscar en nuestro bolsillo ver cuál billete sacamos. Eso no es preparación, eso es improvisación. Usted está ahí luchando con que, Señor, hasta hace una oración bien espiritual, Señor, que saque el billete de 2,000, el de 2,000, el de 2,000, el de 2,000. Y eso no es preparación. La ofrenda que a Dios le agrada es la ofrenda que viene preparada. Es la ofrenda que viene preparada. Por eso hablamos de la importancia de la preparación.
Pablo les dice ahí, para que no estén desprevenidos, significa no estar preparado, hacer las cosas a la ligera, hacer las cosas improvisadas, tiene que estar lista, tiene que estar preparada, pero también hablábamos, tiene que ser una ofrenda que es voluntaria, voluntaria. Dios no quiere tanto su dinero porque Él es el dueño de todo. ¿Usted se imagina, Dios necesita nuestra plata? No, Dios no necesita nada de nosotros. Esto es un acto voluntario en el que yo le ofrendo algo en agradecimiento a lo que Él me da. Y pruebo mi corazón si yo estoy dispuesto a dar como el Señor me dio a mí. Entonces, no es algo que sea obligado, tiene que estar preparada, es algo voluntario, no es algo que sea de exigencia, no es algo que sea de exigencia, uy, me tocó. Si usted dice me tocó, tiene que analizar su corazón porque esa no es la ofrenda que a Dios le agrada. Y es que me toca dar, esa no es la ofrenda que a Dios le agrada. Usted está dando, pero Dios no se está agradando en eso, porque no está siendo preparada, no es algo voluntario, no es algo que sale del corazón. Y por eso es que pensamos, ¿cuánto tiempo tenemos para preparar nuestra ofrenda? Hablamos de un presupuesto, la familia y sus finanzas, como dice este libro, la familia y sus finanzas deben estar preparados con un presupuesto. Mensualmente usted debería saber cuáles son sus ingresos y con base a esos ingresos poner sus gastos también. Y en medio de esos gastos o esos egresos, usted pone ahí, esta va a ser el porcentaje de mi ofrenda. Eso es estar preparado. ¿Y cuánto tiempo tiene para preparar su ofrenda? Cada vez que llegue. Recuerdan que Pablo decía ahí, cada primer día de la semana, o sea el domingo, que nos hablaba de dónde hacerlo, en la iglesia, aparte una parte de lo que Dios le haya prosperado, un porcentaje de lo que Dios le haya dado. Y ese porcentaje de lo que Dios le ha dado, usted lo aparta cada vez que Dios lo prospere. Entonces, en nuestra cultura aquí colombiana, por ejemplo, hay personas que le pagan mensualmente, hay personas que le pagan quincenalmente, hay personas que les pagan cada semana, hay personas que les pagan cada día. Lo que está diciendo Dios en los principios de ofrenda es que cada vez que a usted le llega un dinero que viene de parte de Dios por su trabajo, usted ya definió un porcentaje desde antes y eso lo aparta, lo pone en un lugar. Lo pone en un lugar especial para la ofrenda. Usted dice, bueno, yo tengo una cajita donde pongo la ofrenda. Eso es una ofrenda preparada. Yo tengo un sobre donde pongo la ofrenda. Eso es una ofrenda preparada. Yo lo pongo debajo de la almohada, no sé. Eso es una ofrenda preparada. Yo lo pongo en un calcetín, no sé, como sea. Pero usted tiene una parte, un lugar donde prepara su ofrenda y ¿qué hace el domingo en la mañana? O el sábado en la noche. Lo que hace el domingo en la mañana, el sábado en la noche, no se tiene que poner a improvisar, no se tiene que poner a hacer piruetas, ahora qué hago, ahora qué voy a hacer, sino que simplemente en donde preparó su ofrenda, ¿qué hace? Agarra la ofrenda, la pone en su bolsillo, no sé si acá en el bolsillo de acá, decía Juan David, aquí en el bolsillo de acá, o en algún bolsillo donde no se le junte con otra cosa, y cuando es el tiempo de la ofrenda, usted ya viene listo y preparado para su ofrenda. Esa es la ofrenda que al Señor le agrada, y por eso hablamos del principio de preparación. Un porcentaje, hablábamos de ese porcentaje, nosotros no estamos regidos bajo la ley del Antiguo Testamento porque no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia del Señor, y hablábamos de que algún autor decía que la cantidad debe fijarse con anticipación para que a la hora de ofrendar no nos preguntemos, uy, ¿cuánto voy a dar? Eso no sería una ofrenda preparada, pero dice, bajo la gracia cada quien tiene la libertad de dar la cantidad o el porcentaje que quiera. Bajo la ley están obligados a dar el diezmo, o sea el 10% más otras ofrendas, pero ya no es así en nuestra época porque somos la iglesia, no el pueblo de Israel. Pero alguien ha dicho muy acertadamente que dar menos del 10% estando bajo la gracia sería una desgracia. Y de pronto lo que nosotros vemos bíblicamente, como yo entiendo bíblicamente, es que prácticamente una familia, su porcentaje mínimo debería ser el 10%. Su porcentaje mínimo debería ser el 10%. Y elige el 10, entre el 10 y el 100%, ¿cuánto sería? Pero lo importante aquí es que esa ofrenda tiene que estar preparada. Pero en segundo lugar, en el segundo principio, que es el que vamos a ver hoy, la importancia de la generosidad. La importancia de la generosidad. Uy, esa palabra generosidad, a algunos ya nos asusta, la palabra generosidad. ¿Qué significa ser generoso? Ser generoso significa dar más allá, ¿cierto? Yo tengo algo que puedo dar, pero doy más allá de lo que puedo dar. Y ese principio de generosidad es un principio que está muy claro aquí en este pasaje.
Segunda de Corintios capítulo 9, versículo, vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 11. Dice, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda liberalidad. Y esa es la misma palabra generosidad. Esa es la misma palabra generosidad. Hay una importancia, en primer lugar, de la preparación de esa ofrenda, pero también hay una importancia en la generosidad. ¿Alguna vez se ha preguntado, o más bien, alguna vez ha pensado, ¿me gustaría tener más dinero? ¿Sí o no? Creo que todos, ¿sí o no? Creo que todos hemos tenido ese pensamiento en algún momento. Me gustaría tener más dinero. La segunda pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué le gustaría tener más dinero? ¿Ya lo pensó? ¿Sí? ¿Por qué le gustaría tener más dinero? Regularmente, no sé si sea su caso, pero regularmente las motivaciones por las cuales uno quisiera tener más dinero serían para quizás suplir necesidades mías, ¿sí o no? Algo con los hijos, algo con la familia, algo con la casa, algo con algo, ¿sí? Algo con algo. Regularmente esas motivaciones o esos propósitos serían algo para mí, algo que yo necesito, algo que yo necesito. Pero aquí Dios va a mostrarnos por qué Él multiplicaría más, por qué Él daría más, por qué Él haría prosperar nuestras manos. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo y con qué finalidad? Y por eso hablamos aquí de la importancia de la generosidad. En el versículo 6 dice lo siguiente, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Como está puesto este versículo específicamente en primer lugar, no está hablando en primer lugar de cantidad de dinero, de plata, no está hablando en primer lugar de plata, está hablando de una actitud de mi corazón que se va cultivando y va en mí generando un deseo cada vez mayor de ser generoso, de ser generoso. El que no cultiva ese deseo, el que siempre de pronto está pensando, dudando, no confiando, el que regularmente está preocupado por este tema de la ofrenda, el que regularmente está mirando qué es lo mínimo que puedo dar, qué es lo que me sobra para dar, esa persona no va a cultivar en su corazón un principio bíblico que es ser generoso. Cuando una persona deja esta área al Señor, esa persona va cultivando ese deseo de dar, de ofrendar, y eso empieza a producir un fruto, un gozo en su corazón, y esa persona va a querer siempre poder bendecir a alguien que lo necesite o siempre suplir una necesidad. Entonces, en primer lugar, es una actitud que se va cultivando en el corazón. El que siembra escasamente, también va a recoger ¿qué? Escasamente. No va a poder generar esa actitud en su corazón porque siempre va a estar pensando de pronto egoístamente, Señor, dame más, necesito más, quiero más para esto, pero nunca está pensando en de pronto cómo enfocar esos recursos que tiene para ser generoso para lo que Dios dice que seamos generosos. Eso va a ser otro tema. Pero entonces, en principio no es tanto algo del dinero. Es una actitud que se va cultivando en el corazón. Es una actitud que se va cultivando en el corazón. Es algo que una persona cuando empieza a dar con alegría y empieza a dar con generosidad, Dios va a producir en ella un gozo
y va a producir en ella un sentimiento de satisfacción porque está haciendo algo que Dios hizo con nosotros, que es darnos y darnos y darnos. Usted se pone a pensar cuánto Dios me da. Cada día me da, ¿sí o no? No estamos hablando solamente de plata. Estamos hablando de que cada día Dios provee un montón de cosas. Cada día Dios provee algo que yo me pueda poner. Cada día Dios provee unas herramientas para que yo pueda crecer espiritualmente. Es más, Dios provee personas que me animan. Dios permite personas que me animan a crecer en Cristo. Dios permite su palabra. Dios me provee la vida. Sé que seguramente ustedes cuando se levantan o desayunan dicen, Señor, gracias por un día más de vida. ¿Sí o no? ¿Quién le dio el día más de vida? Dios. ¿Quién le provee el aire para que respire? Dios. ¿Quién permite que en este momento podamos vivir en cierta forma tranquilos? Dios. ¿Quién provee su familia que tanto ama? Dios. Entonces, Dios nos da muchas cosas y decía aquí un predicador que nunca te vas a parecer tanto a Dios como cuando das. Cuando das es un reflejo de lo que Dios ha hecho por ti. Dios dio a su Hijo. ¿Recuerdan ese Juan 3:16 tan famoso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Ahí está la palabra, que ha dado, dar. ¿Que dio a quién? A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos creyentes, es más, cuando uno piensa en lo que es este mundo, en que cada día, las personas salen, miles de personas al trabajo, sean creyentes o no sean creyentes, y esas personas regresan y pueden tener un sustento, ¿quién lo da? Dios. Dios provee, Dios nos da absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros necesitamos. Entonces este versículo empieza a hablarnos acerca de una actitud que se va cultivando en el corazón, una actitud que se va cultivando en el corazón. Y ahí dice, ¿qué es sembrar generosamente? Miren cómo esto es una actitud que se va cultivando en el corazón. ¿Qué es sembrar generosamente? Nos lo dice en el segundo versículo, que es el versículo 7. Cada uno de como qué, como propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. O sea, esto es algo voluntario, es una propuesta que yo hago en mi corazón. Voluntariamente yo voy a dar este porcentaje para el Dios que me ha dado todo. Cada uno de como propuso en su corazón. Ahí va la primera parte, pero ahora le voy a decir cómo. ¿Cómo tiene que hacer eso? Y dice, versículo 7, segunda parte, ¿no con qué? No con tristeza. Eso es sembrar escasamente. ¿No con qué? Con tristeza. ¿Le duele ofrendar? Ahí póngase ahí un examen en su corazón. ¿Le duele ofrendar? ¿Le está doliendo ofrendar? No con tristeza, y la segunda parte dice, no con tristeza, ni por necesidad, o sea, obligado. Ay, es que si yo no doy, entonces ¿qué pasa? Si yo no doy, entonces no podemos tener para el arriendo del local de la iglesia. Si yo no doy, no tenemos para sustentar a la familia pastoral. Si yo no doy, entonces no tenemos para enviar a los misioneros. Entonces, yo doy porque si no, ellos necesitan mi ofrenda. No, por necesidad no. Ni con tristeza. Y ahí es donde está el punto clave del asunto. Si nosotros hemos entendido que hay un Dios que da y que nosotros solamente estamos en acción de gracias dando algo a Dios, entonces eso se va a hacer con alegría porque es ¿para quién? Para Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros pensamos cuando vamos a dar nuestra ofrenda. Señor, yo estoy entregando esto para ti. ¿Eso es lo que estamos pensando? Señor, yo estoy dando esto para ti. Estoy dando esto para tu gloria y para tu honra. Señor, gracias por permitirme la oportunidad de darte a ti algo de lo que tú me das. ¿Esa es la actitud? Y si esa es la actitud, entonces estás sembrando generosamente. Pero Dios dice, hay algo que no me agrada. Ustedes han visto que hay cosas que a Dios le agrada y hay cosas que a Dios no le agradan.
¿Qué es lo que a Dios no le agrada? A Dios no le agrada que nosotros ofrendemos con dos actitudes. La primera, ¿con qué? Con tristeza. Si está dando con tristeza, algo tiene que cambiar en su corazón, o quizá no ha entendido que Cristo no se entristeció por venir a morir por usted. Aquí yo tenía una frase, y es que Dios no nos dio a regañadientes, ¿sí o no? Dios no estuvo a regañadientes, tengo que ir a morir por esa gente, pecadores, que son tan infieles, que cada día yo les doy y les doy y les doy, y antes se quejan y quieren más para ellos mismos. Pero si yo no voy, entonces ¿quién va? Porque nadie más puede ir. ¿Dios lo hizo así? ¿Usted se imagina esa actitud de Dios? Sería terrible. No, Dios no nos dio así. Dios dio con generosidad, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación. Hay algo que a Dios no le agrada. Si usted su ofrenda, está trayendo su ofrenda ante Dios con tristeza porque le duele dar, o por necesidad porque allá necesitan y si yo no doy entonces no pueden vivir, entonces algo tiene que pasar en su corazón. Tiene que cambiar el chip, rendir esa área de su corazón al Señor y pedirle: Señor, ayúdame a darte a ti con alegría porque tú entregaste todo por mí y no lo hiciste a regañadientes. No con tristeza, no por obligación inevitable. Esa palabra necesidad significa obligación inevitable. Una fuerza que tengo que hacerlo con fuerza. Eso es lo que significa la palabra necesidad, obligación inevitable. ¿Qué sería de pronto un ejemplo acá? Por ejemplo, si no doy, entonces mi esposa ya me está mirando. Entonces si no doy, mi esposa ya me está mirando y ya empezó a sufrir. Que no da este sinvergüenza. Eso sería una necesidad inevitable. ¿Doy por qué? Porque estoy obligado a hacerlo. Es algo que Dios no le agrada. Las cosas que Dios aborrece. Pero miren el lindo contraste que dice acá. Dice el que 7, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Dios ama. ¿A quién ama Dios? Al dador alegre. O sea que al que no da con alegría, ¿qué sería? ¿Dios qué? Lo aborrece, porque ese es el antónimo, ¿sí o no? Dios aborrece al que da con tristeza y por necesidad, por obligación, porque Dios no nos dio a regañadientes, porque Dios se entregó por amor y lo hizo con una buena actitud y con alegría. El libro de Hebreos nos dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué significa ese versículo? ¿Saben qué? Él se sube a la cruz para morir por nosotros, pensando en el gozo que va a producir la muerte suya en la cruz, su sacrificio y su resurrección. Él sabe lo que eso va a producir. Lo que va a producir eso es que el plan de Dios sea completado, que la gloria sea para Dios y que muchas personas alrededor del mundo y por todas las edades puedan ser salvos. Ese es su contentamiento y su alegría. Él no lo hizo a regañadientes. Él no lo hizo frustrado. Él no lo hizo obligado. Él no lo hizo porque el Padre lo obligó. Vaya el Hijo a sacrificarse, porque si no, entonces ya sabe lo que... No. Él lo hizo por amor y con gozo y con alegría, y Él quiere que nosotros mostremos eso, porque cuando nosotros damos para Dios, estamos reflejándolo a Él. Una forma de reflejar a Dios es cuando nosotros damos con alegría. Y qué lindo que diga: Dios ama al dador alegre. Y claro, Dios ama al dador alegre porque se agrada en ver una actitud, la actitud que Él tuvo para con ese corazón. Ahora ese corazón con alegría le devuelve una porción de todo lo que Él da. Entonces el Dios ama al dador alegre, versículo 7, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Déjenme terminar aquí estos versículos con estas dos frases que encontré de dos predicadores. Dice: Dios no se agrada en el que no se agrada en ofrendar. Él no se agrada en el que no se agrada en ofrendar. Él se deleita en el que se deleita en ofrendar. Nuestro Dios es tan generoso
y su deleite es ver ese reflejo de su carácter desarrollándose en aquellos que fueron comprados por la sangre de Jesús. Dios quiere que se desarrolle esa parte de su carácter, que usted se parezca a Cristo. ¿Cómo? Dando generosamente, dando con alegría, dando por amor al Señor. Él quiere que se desarrolle eso en aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo. Es lo que tú piensas acerca de Dios, lo que vas a mostrar, lo que va a mostrar tu perspectiva de tu ofrenda. Ahí hacía la pregunta, ¿ves a Dios como alguien que da a regañadientes? No. Él nos da abundantemente lo que nosotros necesitamos. ¿O ves a Dios siendo generoso? ¿Cómo lo ves? ¿A regañadientes o generoso? Generoso. Él quiere que se desarrolle esa parte de nuestro carácter en nuestra vida. ¿Ves a un Dios generoso? Y ahí otro predicador de La Llave, Marcelo de La Llave, decía, te vas a parecer más a Dios cuando das. Cuando tú das, estás pareciéndote a Dios más, porque Dios dio todo por ti. Porque Dios dio todo por ti. Pero ahora aquí sí va a hablar de plata. Bueno, está hablando del dinero y de la ofrenda, pero miren acá este versículo 8. Dice, poderoso es Dios para hacer que ¿qué? Que abunde. ¿Y de qué está hablando esa palabra abunde? ¿Qué va a abundar? Va a abundar dinero. Va a abundar dinero. Oh, yo quiero eso. ¿Cuántos quieren que abunde el dinero? Ayer o antier veía en una película, o no sé si me lo soñé, no sé. Creo que me lo soñé, de pronto porque lo vi en una película, a unos hombres con mucha plata botando billetes por la ventana de, creo que era un avión o algo que volaba, y los billetes cayendo como lluvia. Interesante el sueño. Dice, ¿por qué me soñé con eso? No sé si porque estaba leyendo tanto acerca de la ofrenda y estaba viendo la familia y sus finanzas. No sé por qué estaba soñando con eso, pero estaba soñando con eso y pensaba, muchos quisiéramos que eso realmente pasara, que empezaran a llover billetes ahí, que empezara a llover plata, pero otra vez pensamos, ¿para qué o por qué? ¿Por qué quiere más? Pero realmente lo que Dios está diciendo aquí es que Dios va a hacer abundar. Dios va a hacer abundar la plata, el dinero, pero mire que aquí está la clave del asunto. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda ¿qué? Toda gracia, dice ahí la palabra gracia es un regalo de Dios. La palabra gracia es regalo de Dios y esa palabra gracia tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida es un ¿qué? Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos da todo como regalo para nosotros y Él va a hacer abundar, Él va a hacer abundar. Es más, Dios quiere que las familias también en una buena administración, ellos crezcan en todas las áreas de su vida y una de las áreas de su vida es el área económica. Pero ahí es donde tiene que examinarse usted como familia, como hombre de la casa, cómo gasta, cómo invierte, cómo busca dinero fácil, por ejemplo, busca dinero fácil, está dispuesto a vender cualquier principio bíblico por tener un poco más de plata, está dispuesto a ser tramposo en sus negocios por tener un poco más de dinero. ¿Para qué quisiera más dinero? ¿Cómo está viviendo esa área de su economía? Ayer este libro hablaba acerca de las prioridades. Hay una prioridad de darle a Dios. Hay una prioridad con las obligaciones que yo tengo con mi familia también de proveerles. Hay unas obligaciones espirituales que tengo también para con ellos, no solamente dar dinero, sino que como hombre de la casa tengo también el desafío de dar mi tiempo para, por ejemplo, guiar a mi familia en los principios bíblicos. ¿Cómo utiliza usted el dinero? ¿Cómo, por ejemplo, cuando Dios le da, decía un autor también, cuando Dios le da, se ve ese incremento de cuando Dios le da más, reflejado en su generosidad o se ve reflejado más en su estilo de vida. Entonces, como tengo más, ahora puedo gastar más. Como tengo más, ahora puedo ir a donde nunca fui.
Como tengo más, ahora puedo salir a comer en restaurante todos los días. Como tengo más, y la mentalidad del ser humano es siempre querer más para poder tener más yo y hacer lo que yo quiera con más recursos económicos. Entonces, Dios va a hacer abundar los recursos económicos para aquellos que tienen la disposición de ser generosos para lo que Dios quiere que utilicen ese dinero. Por eso el principio de generosidad es que cuando Dios me da, yo soy generoso, pero cuando Dios me da más, yo soy generoso, y cuando Dios me da más, yo soy más generoso para con lo que Dios me pide que dé. Entonces dice aquí el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué tiene que hacer el creyente? Abundéis, ¿para qué? Para toda buena obra. Para eso Dios va a multiplicar y a hacer abundar. Así como Dios va a hacer abundar económicamente al creyente, el creyente debe entonces también abundar en toda buena obra. Dios nos da más y es generoso con nosotros para que nosotros podamos ser más generosos para lo que Dios nos pide que nosotros demos. Y eso es una lucha tremenda del corazón. Es interesante porque cuando no hay un corazón correcto, nunca va a ser suficiente la cantidad que le llega. Nunca. ¿Usted ha pensado por qué yo gano esta parte de dinero? Bueno, esa parte de dinero usted la gana porque Dios permite que usted gane esa parte de dinero. ¿Y por qué no gano más? Bueno, no sé. Dios tiene sus formas de trabajar el corazón. No para todas las personas, no estamos diciendo y no estamos hablando que el ideal del creyente sea ser rico, porque no es así. La Biblia no nos dice que el creyente tiene que ser rico económicamente. La Biblia no dice que el rico va al infierno y que el pobre va al cielo, tampoco. No hay ninguna virtud en hacerse pobre, no hay ninguna virtud en hacerse pobre. Dios va a dar a cada uno lo que cada uno necesita. Y si Dios le da cierta cantidad de dinero es porque Dios piensa que usted puede vivir con cierta cantidad de dinero. Lo que tiene que hacer con esa cantidad de dinero que Dios le da, ¿qué es? Administrarla bien, darle prioridad a lo que tiene que darle prioridad. Hay familias que les cuesta, hay hombres que nos cuesta mucho esa parte de ser disciplinados con los gastos. Bueno, las mujeres también luchan mucho con ser disciplinadas en esa parte de los gastos. Porque hay hombres que, por ejemplo, sueñan y anhelan con tal televisor, pero no tienen para poder comprar ese televisor. Entonces, Dios va a dar para que uno pueda abundar en generosidad para toda buena obra. Y por eso decimos que no estamos hablando de la cantidad, porque la cantidad no es el objetivo acá, sino que con lo que Dios da, usted puede ser generoso. Nos lo enseñó el 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, en donde nos decía que los hermanos de Macedonia abundaron en riquezas de su generosidad, ¿en medio de qué? En medio de una profunda pobreza. O sea que no estamos hablando de la cantidad, estamos hablando de la actitud de su corazón. Y mire que es interesante. Ustedes saben que a mí me gusta el fútbol, he seguido el fútbol desde muy pequeñito. Y uno ve los salarios de estos hombres, ¿no? Los salarios de estos hombres que juegan fútbol son una cosa que es increíble, es increíble. Realmente los números ni siquiera caben en la cabeza porque se sale lo de la cantidad de dinero que tienen. Pero a mí me llama la atención varias cosas. Por ahí en YouTube a veces me aparece a mí en la página principal de YouTube, dice 5 jugadores que están en bancarrota. Y yo pongo ahí, ¿cómo así que 5 jugadores que están en bancarrota? Si esta gente gana tal cantidad de dinero, no puede ser. Pongo ahí, 5 jugadores que están en bancarrota. Adriano, Robinho, Ronaldinho. Ronaldinho fue, para mí, en mi concepto, el mejor jugador de fútbol de la historia. Más allá, por encima de Messi. La forma como jugaba Ronaldinho, y eso le produjo a él una cantidad de dinero impresionante, que no cabe en nuestra mente. Ronaldinho en bancarrota, en quiebra. Bueno, y uno empieza a pensar por qué pasó con este hombre, y empieza a ver su carrera que estaba en la cúspide, empezó a descender cuando él empezó a darse más a las fiestas, a los excesos. Ronaldinho es el
jugador que hace poco fue denominado como el hombre que tenía 2 esposas. 2 esposas. Un desastre su vida familiar. Cuando estaba en esa bancarrota, parece que debiéndole a los impuestos a Brasil, el hombre con su hermano agarra unos pasaportes falsos y se va a Paraguay. Y lo descubren. Y Ronaldinho en la cárcel paraguaya por 2 años. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si yo tuviera la cantidad de plata que tiene Ronaldinho, yo sí la administraría bien, diría alguien. No sé, porque si usted no es fiel en lo poco, Dios no lo va a poner tampoco en lo mucho. Si usted no ha sido fiel en ofrendarle a Dios con 100,000 pesos, si ha tenido 100,000 pesos, con 1,000,000, que sería una cantidad mínima, por eso se llama el salario mínimo, ¿por qué Dios le daría más? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué si usted no ha podido ser fiel con Dios en ser generoso con personas a su alrededor, personas que necesitan? Si usted apenas tiene un poquito más, se lo gasta en sus propios deleites y no está pensando en cómo ser más generoso con Dios, ¿por qué Dios le daría más? Muchos de nosotros, si Dios nos diera lo que le dio a Ronaldinho, quizá pasaría lo mismo que pasó con Ronaldinho. Derrocharíamos todo, despilfarraríamos todo en lujos, en compras, en satisfacer nuestros propios deseos. Por esas razones que su corazón es el que es probado acá. Porque si no es fiel en lo poco, tampoco va a poder ser fiel en lo mucho. ¿Y por qué esperaría que Dios le dé más? Puede ser que Dios le dé más, pero Dios le daría más solamente para probar que su corazón es egoísta y que se va a apartar de Dios por un poquito de plata más. De pronto. Entonces aquí dice, Dios va a proveer y Dios va a hacer abundar a aquellos que están preparados en su corazón para ser generosos para toda buena obra. Dice el capítulo 9, el versículo 9, como está escrito, y aquí pone, como está escrito, lo pone lo pone aquí el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a quienes, a los pobres, y ahí está el principio. Él lo que tuvo que hizo, lo dio. Lo que tuvo que hizo, lo repartió. Lo que tuvo que hizo, vio las necesidades y las alcanzó. Su corazón estaba dispuesto siempre a dar, a ver cómo alcanzar necesidades. Pero hace parte de nuestro corazón. Si nuestro corazón lucha con dar, ¿por qué Dios nos daría más? ¿Por qué? Porque todo eso que Dios nos dé de más, lo vamos a gastar para nuestros propios deleites. Pero aquí dice Dios, ¿sabe por qué yo les voy a dar? Yo les voy a dar para que ustedes tengan todo lo suficiente, es decir, suplan las necesidades que tienen en su área personal y familiar, no con excesos, sino para que tengan todo lo suficiente, porque eso Dios lo prometió. ¿Sí lo prometió Dios? Sí, Dios lo prometió. Dios prometió, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y ahí tocaría ir al contexto de qué son todas estas cosas. Y antes está hablando de que no se preocupen qué van a vestir, porque Dios viste a los lirios del campo y Dios les va a dar vestido. Y antes está hablando también que no se preocupan los pajaritos de qué comen, ¿por qué? Porque Dios se lo da. Las cosas necesarias, ¿cuáles son? Comida y vestido. Dios va a suplir las cosas que usted necesita para pagar sus cosas. Pero cuidado, ese versículo no dice que Dios le va a dar todo lo que usted quiere, ¿no? Señor, tú prometiste que me ibas a dar el Ferrari rojo que quiero. No. Todas estas cosas está hablando de las cosas necesarias. Si Dios le da cierta cantidad de dinero para que usted tenga ese mes, es porque Dios sabe que usted puede vivir ese mes con esa cantidad de dinero. Pero el problema que tenemos es que estamos endeudados. Y esas deudas son las que no nos dejan realmente tener la tranquilidad de poder ser más generosos. ¿Y por qué se endeudó? Y regularmente, no voy a decir el 100% de las veces, pero regularmente usted está endeudado porque ha querido comprar cosas que son para usted, cosas que no necesitaba o que en ese momento no eran indispensables y las compró. Porque quería el televisor o el celular de 3 millones
pero si hubiera podido comprar uno de 800,000. No, pero qué vergüenza uno de 800,000. Yo quería el de 3 para que lo atraquen en el bus o en la calle y ahí quedó su celular de 3 millones y la deuda, y usted se endeuda otra vez para comprar el de 3. No, prefiero el de 4 porque el de 3 no me gustó tanto, y se endeudó otra vez y está endeudado y no ha sido buen administrador de lo que Dios le dio. Dios le va a proveer, pero recuerde siempre, no estoy diciendo que usted no puede comprarse cosas que necesita, o es más, quizás hasta cosas que le gustaría comprar, pero tiene que ser muy sabio en las decisiones que toma para que pueda cumplir este principio bíblico. Si Dios me da, es para que yo pueda dar, para abundar en toda buena obra. Siempre el que quiere puede dar, y el que está listo para dar, siempre está dispuesto a dar. Entonces, Dios es poderoso, Dios es el que nos motiva a hacer esto, Dios es el que nos da, Dios va a producir en nosotros ese deseo de ser buenos administradores, de ser generosos, para que nosotros así también podamos dar. Y este principio es muy importante porque aquí es donde de pronto se rompe y se hace una diferencia entre la cantidad de iglesias en donde se enseña que usted tiene que dar de lo que no tiene. No. Usted no tiene que dar de lo que no tiene. Usted tiene que dar de lo que Dios le da. Porque por eso es que Dios le da. No estamos aquí diciendo, siembre 1,000,000 para que Dios le dé 100. No, no, no. Dios le da a usted lo que Él considera que usted puede administrar, y de eso que Dios le da, usted da. Porque Dios no le va a pedir a usted que dé de lo que no tiene. Por eso Dios le da. Dios no le va a pedir a usted de lo que no tiene, de lo que Dios no le ha dado. No. Dios le pide a usted que dé de lo que Él le da, de lo que Él le da. Entonces, para que podamos ser generosos, Dios nos enriquece para que podamos tener con qué ofrendar generosamente. Bueno, ¿por qué Dios nos da? Para que nosotros podamos ser generosos. Y Él fue un ejemplo de repartir, de dar. Y dice aquí, miren el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, o sea, Dios que hace eso, dice, proveerá. ¿Y qué más? Multiplicará vuestra ¿qué? Vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia otra vez. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Dios va a dar, Dios va a multiplicar, Dios va a ser generoso económicamente. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aquel que está dispuesto a dar y a ser generoso con aquello que Dios le da, con aquello que Dios le da. Entonces, hay un principio muy importante. Bueno, dos principios. Uno es el de preparación. Yo preparo mi corazón. Todo esto que estamos haciendo aquí a través de la palabra de Dios es intentar preparar mi corazón para que yo pueda ver cómo Dios ve las cosas en este sentido, en esta área de mi vida. Yo les decía hace 15 días, nosotros no estamos hablando aquí de la ofrenda porque la iglesia esté mal económicamente. Gracias a Dios que este no es el caso en esta iglesia. Estamos hablando porque esto es lo que Dios dice en su palabra y tenemos que enseñarlo. Ustedes saben, y les decía hace 15 días también, que no es un tema que nosotros hablemos regularmente. Este tema de la última vez que lo hablamos fue hace 3 años cuando vimos este pasaje de 2 Corintios. Entonces estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque nuestra vida siempre tiene que buscar el crecimiento y ajustar en las áreas que Dios nos pide que nosotros ajustemos. Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que ser predicada. Y yo sé, porque soy hombre, soy líder de casa como hombre, que esto muchas veces es una lucha en nuestro corazón y tenemos que verlo bíblicamente. Entonces, preparación, la importancia de la preparación. En segundo lugar, la importancia de la generosidad. La importancia de la generosidad. Si administra bien lo que Dios le da, siempre va a tener para dar, siempre. Si administra bien lo que Dios le da, siempre va a tener para dar. Si no ha administrado bien lo que Dios le da, hay que hacer ajustes. Hay que vender el televisor de 58 pulgadas que lo tiene endeudado con 3 millones de pesos. Hay que venderlo y hay que pagar. Y en tercer lugar, la importancia de la ofrenda es porque esto muestra adoración a Dios. Y este quizás es uno de los puntos claves. Mi ofrenda muestra adoración a Dios. Cuando yo doy lo que le pertenece a Dios a través de las ofrendas,
Cuando yo doy generosamente para suplir las necesidades de personas, ¿sabe qué? Eso llega como un olor fragante a Dios. Eso llega como un aroma dulce ante el Señor, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Hay cosas que a Dios le agrada, que Dios ama, en las que Dios se complace, y una de esas cosas es cuando su iglesia, cuando el creyente da. Entonces, ¿cuál es entonces el principio de la adoración? Vamos a ver del versículo 11, parte B, hasta el 15, hasta el 14. Dice 11b, después de toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción ¿de quién? De gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Y miren, aquí empieza con una parte. Dice, ¿cuál es el propósito de esta ofrenda? El propósito de la ofrenda es que haya una adoración y alabanza a Dios por muchas personas. Entonces, Dios nos da para que nosotros seamos ricos, para que tengamos, pero para que podamos también ser generosos. Entonces, ¿qué se logra con esto? Se logra que Dios sea glorificado. Y miren lo que encontré por acá. Dios es glorificado a través de la generosidad. Es un ejemplo para todos. Pero miren, la iglesia debe dar porque es un acto de adoración a Dios. Es un acto de adoración, uno, del que da. Porque su contribución, su ofrenda, es un servicio, suple necesidades para las mismas personas que son creyentes en Cristo. Su contribución, en segundo lugar, es obediencia al Evangelio. Nosotros cuando damos, somos obedientes a Dios, somos obedientes al Evangelio, es lo que dice ahí en el versículo 13, porque por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, y dice ahí, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Ser generosos y ofrendar muestra una obediencia al Señor. O sea, este es un mandato bíblico. Ofrendar es un mandato bíblico. ¿Qué significa eso? Si usted no ofrenda, ¿qué significa? Tiene que examinar su corazón. ¿Pero sabe qué significa? Que si no ofrenda es pecado. ¿No ofrendar es pecado? Sí. No está obedeciendo al Evangelio de Cristo. Uy, entonces tengo que ajustar esa área de mi vida porque yo no quiero pecar contra Dios. Sí, tiene que ajustar esa área de su vida. Por eso estamos aquí predicando la palabra. Pero entonces, es un acto de adoración del que da, porque contribuye a las necesidades de los santos. Dos, porque su contribución es obediencia al Evangelio de Cristo. Entonces la ofrenda es un acto de adoración porque obedecemos a Dios. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios le mostramos que lo amamos. ¿Recuerdan ese versículo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Y esa palabra guardar no es solamente tenerlo, ya lo sé, sino actuar en base a esos mandamientos de Dios. Entonces, si me amáis, ¿qué hacemos? Guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que ofrendar, ser obedientes a Dios, ofrendar es una muestra de amor a Dios, de amor a Dios. Y eso produce acción de gracias, porque cuando una persona, por ejemplo, sabe que está ofrendando para Dios, eso está llegando como olor grato a Dios. Cuando otras personas estamos aquí viendo la generosidad de personas, entonces eso produce acción de gracias a Dios. Es un acto de adoración, es un acto de obediencia a Dios. Aquí también dice que es un acto de obediencia, de adoración a Dios porque suple lo que otros necesitan. Recuerden que este pasaje específicamente está hablando de que hay una iglesia en Jerusalén que está sufriendo una necesidad muy grande, pero ellos ofrendan para que se supla esa necesidad y eso produce acción de gracias de los que reciben también y adoran a Dios porque reciben eso. Entonces, adoración del que da y adoración también del que ¿qué? Del que recibe. Entonces, pensemos en este ejemplo claro. ¿Alguna vez usted recibió una ofrenda en medio de una situación muy difícil de su vida? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿La recibió? ¿Recibió un mercado en un momento difícil de su vida?
Eso de la pandemia nos hizo revolcar, ¿no? Pero la pandemia creo que fue el momento en el que más se mostró generosidad en muchas formas a personas. Y llegó. ¿Y qué hizo usted cuando le llegó eso? Acción de gracias a Dios. Alabanzas al Rey. Porque ¿quién proveía? Dios. Porque en momentos muy difíciles Dios sustentó. Produce acción de gracias del que da, adoración del que da, pero también produce acción de gracias del que recibe. Por las muchas acciones de gracias, no solamente fue de una persona, sino que todas las personas y la ofrenda que recibieron los hermanos de Jerusalén produjo muchas acciones de gracias a Dios. Se glorifica a Dios a través de la ofrenda y todo esto entonces de la ofrenda es un acto de adoración a Dios, un acto de adoración a Dios. Dice, porque ustedes fueron generosos, versículo 13, por la liberalidad de vuestra contribución, por vuestra generosidad, produjo acción de gracias a Dios. Aparte también produjo que ellos oraran por ellos, por vosotros a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ellos ven, el que recibe lo recibe como un regalo de Dios y dice, es un regalo de Dios que esa persona sea generosa también. Es un regalo de Dios. Y el versículo 15 termina diciendo, gracias a Dios, ¿por qué? Por su don inefable. Y si metemos esto en el contexto, entonces está hablando del regalo de dar con generosidad. El regalo de dar con generosidad, ¿sabe de quién viene también? Viene de Dios. Que usted pueda tener para dar es un regalo de Dios. Que usted dé y que tenga esa actitud de dar con alegría y no por necesidad, es un regalo de la gracia de Dios. Es un regalo de la gracia de Dios. Y todo eso produce gracias, Señor. Bien, uno podría verlo de muchas formas. Por ejemplo, yo podría decir, Señor, gracias, porque puedo ofrendar. Y esa acción de gracias que puedo ofrendar, ¿saben por qué? Porque muestra que mi corazón es un poco menos egoísta. No mucho menos egoísta, pero gracias, Señor, porque obras esa transformación en mi vida de tal forma que yo puedo tener el privilegio de dar. Porque yo les decía al principio de esta predicación hace 15 días, se lucha mucho con este aspecto de mi vida. Y quizá muchos de ustedes están luchando hoy con ese aspecto de su vida y no están dando. No están dando no solamente para Dios, sino que no están dando para suplir las necesidades de otros, pero no están dando ni siquiera tampoco para suplir las necesidades de su familia. Y cuando uno se acostumbra a ser egoísta y es pecado, eso va creciendo también. Entonces uno ya no puede ni siquiera dar el tiempo que la familia necesita. Y uno llega y dice, no quiero nada. Pero papito, tranquilo, cálmese, está bien, ¿cómo le fue? No me hable. Pero mire que necesitan los niños esto, no me diga. Para eso usted es la mamá. Para eso usted está acá todo el día. ¿O es que no hace nada? Ni siquiera estamos dispuestos a dar tiempo a nuestra familia. Ni siquiera estamos dispuestos, ya salimos del tema de la plata. Ni siquiera estamos dispuestos a darle tiempo al Señor. Domingo 9 de la mañana en la iglesia. ¿Domingo 9 de la mañana? ¿Es que el pastor no sabe que madrugo todos los días? ¿Qué le pasa? El corazón se va endureciendo más y más. El pecado absorbe su vida. ¿Usted deja darle tiempo a su esposa también? ¿Lo absorbe el querer acumular para usted? Por consecuencia de pronto de haber sido un mal administrador de su vida. Y empieza usted también a no darle tiempo a su esposa. ¿Y sabe eso qué genera? Que venga la tentación y usted empiece a darle tiempo al pecado y a otra mujer. Y empieza usted a enredarse con otra mujer en charlas, en conversaciones. Y empieza a desviarse y a desviarse. Y a lo que le tiene que dar, nunca le da. Esto es realmente, en serio, que es un área de mucha seriedad para la vida del creyente.
Si usted está siendo egoísta en esta área de su vida, eso se va a reflejar en todas las áreas de su vida. Porque esta área no está desprendida de su vida, esta área hace parte de su vida. Y después tenemos a hombres lejos, después tenemos a hombres enredados en el pecado. ¿Por qué? Porque no quisieron ponerle atención al área de dar. No solamente dinero, sino dar en todas las áreas de su vida. Dios me pide que dé, porque hay un Dios que da. Él me da su tiempo, Él me da recursos, Él me da herramientas y yo tengo que ser fiel a Dios, porque hay un Dios que da. En todo tiempo, vamos a llegar a la conclusión, en todo tiempo la iglesia y el creyente debe dar, en todo tiempo. Este es un principio del reino de Dios que debe prevalecer a pesar de los principios del mundo y de toda circunstancia de un mundo egoísta. El principio de dar debe prevalecer. La iglesia debe dar con liberalidad, debe dar con generosidad. La iglesia puede dar porque Dios nos dio primero y como nos ha dado, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don transformador. Él transforma mi vida de tal forma que yo puedo mirar esta área y ser desprendido y decir, Señor, gracias porque te puedo dar. Quizás lo que puede pasar en este momento de examen de su corazón es que usted analice si usted realmente no ha sido transformado por la gracia de Dios. Puede ser que usted no sea creyente y que en este momento tenga que doblar su corazón y su orgullo y bajar su cerviz y decirle al Señor, Señor, sálvame, porque yo no veo ninguna transformación en mi vida, porque esto que estoy haciendo lo estoy haciendo es por pura obligación, porque esto que estoy haciendo lo estoy haciendo con tristeza, porque esto que estoy haciendo, yo no estoy amando a mis hijos, yo no estoy amando a mi esposa, yo no estoy entregando mi vida para ti, hago lo que me toca cumplir y eso ahí a regañadientes. Señor, yo no veo vida espiritual en mí, sálvame, sálvame. Necesito de tu gracia. Necesito que hoy me salves, entres a mi vida y pueda ser transformada. Hay un Dios que da. Hay un Dios que da. Dar es un regalo que proviene de Dios. Dar muestra agradecer el regalo. Dar es una muestra de un Dios que regala y da superabundantemente. Dar voluntariamente con alegría refleja el regalo superabundante que entregó Dios por nosotros para nuestra salvación. Esa palabra inefable significa que supera las palabras, que es indecible, que es inexpresable, que supera lo que cualquiera puede expresar. Por encima de cualquier elogio, dar es un regalo que no se puede ni siquiera imaginar. Es un regalo de la gracia de Dios. Si nosotros hemos recibido de Dios su don inefable, su gracia transformadora, qué gran cosa eso si damos unos pocos dones perecederos por amor a Él. Cuando los creyentes son generosos, se convierten en conductores de la gracia de Dios. Cuando hay preparación, termino con esto, cuando hay preparación, mentiras, termino con dos cosas. Cuando hay preparación, hay generosidad. Y cuando hay preparación y generosidad, hay adoración a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Preparación, generosidad, para que todo esto sea olor fragante al Señor. Esta ilustración que encontré aquí termina todo. Ahora sí, de verdad termino. El que quiere siempre puede dar. Una anciana se acercó a pedir ropa para lavar en un lugar donde vivía una mujer cristiana. Ella, cuando se enteró que la anciana había quedado con la responsabilidad de cuidar a sus 5 nietos, decidió compartir con ella algunas cosas que rara vez usaba, junto con algunos alimentos. El lugar en el que la mujer vivía era un barrio pobre de las afueras de una gran ciudad. Su casa no era más que una construcción rústica sin terminar. Era evidente la pobreza en la que esta anciana vivía. Cuando la anciana recibió los regalos de la mujer cristiana, compró unos pocos huevos para esta mujer que la ayudó. Y aunque ésta no quería recibirlos, pues sabía que la anciana no tenía nada, tuvo que aceptarlos. Es más, tenía que aceptarlos porque a partir de esa ocasión, la anciana cada vez que puede pasa y le regala un poco de leche.
La anciana compartió con ella una enseñanza muy valiosa. El dar no está relacionado con tener, sino con querer. El que quiere siempre puede dar. El que quiere siempre puede dar. Nosotros damos y estamos dispuestos a dar porque hay un Dios que. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que podemos, Señor, reflexionar. Hay, Señor, tantas cosas que necesitamos que tú sigas obrando en nuestra vida. Hemos fallado en varias ocasiones, Señor, con relación a los recursos que tú nos das. Quizás no somos buenos administradores de lo que tú nos das. Ahora vivimos quizás las consecuencias de malas decisiones que nos han metido en situaciones muy complicadas. Pero te pedimos, Señor, que podamos ser fieles a ti. Que en medio, Señor, de quizás situaciones de abundancia, de pobreza, podamos, Señor, abundar para toda buena obra. Podamos dar con alegría, con sencillez de corazón, con preparación, con voluntariedad, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Señor, solamente damos gloria a ti, recordando que tú, Señor, te diste por nosotros, que nosotros, Señor, somos producto del regalo, de la gracia de Dios, de que tú hayas, Señor, decidido con alegría el venir a entregarte, y nosotros, Señor, solamente damos un poco de lo que hemos recibido como regalo. Señor, a ti la gloria damos. Yo pido por los hogares. Hay muchos hogares quizás viviendo situaciones difíciles económicamente. Tú, Señor, sabes por qué lo permites, cómo lo permites. Yo te pido, Señor, que podamos ser juiciosos en administrar lo que tú nos das, en que quites, Señor, de nuestro corazón el egoísmo, el acumular riquezas para nuestra propia gloria, el acumular riquezas para comprar cosas que no son necesarias. Ayúdanos, Señor, a estar contentos con lo que tenemos, a poder vivir en cualquier situación que tú nos pones, y que en medio de esas situaciones, Señor, siempre estemos dispuestos a dar como tú has dado por nosotros. Señor, a ti la gloria damos, en el nombre de Jesús. Amén.